Hola a todos, bienvenidos un día más a 78 puertas. Hoy vamos a hablar sobre este mazo, el Lenormand, y vamos a ver un poquito a grandes rasgos, sin entrar en gran detalle, pues porque tampoco se trata de aburrir y dar un contenido demasiado académico, oculto, porque eso lo podéis buscar vosotros también en internet, en libros, etcétera. Sí que vamos a destacar un poquito los orígenes del Lenormand antes de lo que es hoy el propio Lenormand y tal como nos ha llegado. Lo tenemos asociado al juego de la esperanza, que el juego de la esperanza, ya sabéis, Gaspar Hetchel, en el año 1799, por centrarnos un poquito en fechas, es el que le dio nombre a lo que nos ha llegado después como las cartas de Lenormand. También con 36 cartas en el mazo, y en el que, como podemos ver, aparecen miniaturas tanto de la baraja francesa como de la baraja alemana. Pero este mazo de 1799 tiene su antecesor en otro mazo que ya había unas cartas en la Alemania de ese tiempo, en torno al año 1846, ya se han encontrado cartas en las que aparecían los emblemas que hoy podemos ver en lo que denominamos el mazo de Lenormand y en lo que Hetchel llamó el juego de la esperanza. Anterior a 1846, nosotros en 78 puertas, pues bueno, llevamos un montón de años investigando y haciendo de ratones de biblioteca para ver exactamente las influencias de las que ha bebido lo que hoy nos ha llegado como el mazo de Lenormand. Y hemos encontrado muchas. Podéis ver en internet, pues bueno, información sobre los pozos del café, sobre los palos alemanes. Lo que pasa es que sobre la información de los palos alemanes últimamente se le está asociando a cartomancia alemana y nada tiene que ver. Encontramos documentación en lo que pueden ser cartoncillos o pequeños panfletos, a veces incluso con hojas sueltas que no están numeradas, por lo tanto no tienen un orden concreto, en el que aparece asociado el palo y el número a unas características concretas o a unos hechos concretos, que nada tiene que ver con una asignación que se puede determinar tanto en cartomancia francesa como alemana, que es que a los seises se les asigna un tipo de potencial o un tipo de fuerza, de energía o de contenido, a los ochos otro, a los ases, a las figuras. Nada tiene que ver lo que es un sistema de cartomancia alemana, similar a lo que puede ser el francés, pero con otro tipo de significados y rasgos característicos. Ya sabéis que en la francesa están los corazones, las picas, los diamantes y los tréboles, y en la alemana están también los corazones, las bellotas, las hojas y los cascabeles. Y en función de las distintas regiones, pues encontramos nomenclaturas distintas. Pues podemos encontrar, en lugar de los cascabeles, las campanas, ¿de acuerdo?, con distintos tipos de decoraciones en función de la región donde se represente ese tipo de símbolo. Pues bien, como os decía, anterior a ese año 1846, y nos vamos a remontar, como ya os he explicado en algún vídeo anterior, en el que os explicaba el juego de las suertes, que llamaban ellos, que era una ruleta en el que se iba girando y caía en según qué carta correspondiente a según qué estación. Aparecen distintas tarjetas, porque eran, pues bueno, tarjetas con contenido, una imagen y un texto abajo, en el que asignado a un palo y a un número se le define un contenido o un mensaje. En algunas ocasiones nosotros sí que hemos detectado que hay cierta correlación, es decir, que ciertos mensajes de los pozos del café tienen que ver bastante con esas definiciones que se dan en estas tarjetas que os digo, ¿no?, que son pues como una especie de libro de consulta diaria en el que se extrae una tarjeta en función de un juego de ruleta de echar la suerte, ¿verdad? Pero claro, la película está en que los pozos del café son bastante posteriores a estas tarjetas que os estoy diciendo, que en algunas ocasiones son siglo XII tardío, XIII-XIV. XIII-XIV estamos hablando de 1200, 1300. Y aquí estamos ya bastante adelantados en el año 1846,
1799, es decir, siglos XIII-XIV, sin existir propiamente dicha una cartomancia establecida, pues el as quiere decir esto, o el 10 quiere decir lo otro, o esta figura es lo de más allá, había unos significados otorgados, no sabemos si de manera aleatoria o con intención, es decir, yo no tengo los datos de que el 8 de corazones o el 9 de corazones o el unter de corazones fuera de manera, ¿cómo decirlo?, con intención, que eso fuera para ese mensaje que se da. Posiblemente puede ser que sí o puede ser que no. Pero la verdad es que analizando luego el palo y viendo otras características que sí que se tienen en cuenta en sistemas de adivinación alemán anteriores a lo que puede ser el juego de la esperanza y otros oráculos, sí que es verdad que influye mucho ese número y ese palo a la hora de añadir significado e incluso definir algunas de las cartas, por no decir muchas o no decir todas, de Lenormand. Lenormand tiene diferentes lecturas. Una sola carta puede querer decir varias cosas, y cuando realmente obtenemos su riqueza y su mensaje es en combinación con otras. Entonces, por eso os digo, ese añadido que le aporta el inserto, tanto de figura como de número, con el palo, hay que leerlo incluyéndolo en la lectura de Lenormand, porque ese palo y ese número le añade contenido a la propia carta. Esto no quiere decir que las cartas se lean como si leyéramos dos oráculos o dos mazos de distinto tipo de cartomancia, tarot y baraja española, por ejemplo. No. Es decir, no hacemos una lectura de palos o de insertos y otra lectura de Lenormand y la complementamos. Para eso cogemos solo Lenormand sin insertos y otro tipo de mazo y hacemos una lectura combinada. No se trata de eso. Lo que nosotros hemos ido descubriendo y analizando en los diferentes textos que aparecen en distintas épocas y muy anteriores a lo que luego nos llegó como el juego de la esperanza y hoy tenemos como denominado Lenormand, es que los contenidos que están en los insertos definen muy bien y muy claramente muchas de las cartas de Lenormand. También os digo, nos han llegado 36. Un juego de cartomancia alemana, o lo que hoy podemos considerar el Skat, que es un juego que se puso muy de moda siglo XIX, en la zona de Alemania, después de la guerra. Se jugaba mucho, se establecieron nuevas reglas y tal. Ese tipo de juego era de 32 cartas. Lenormand tiene 36. En algunos sitios vemos el número y palo asociado al oso y otras veces al león. Y otras veces a una especie de fiera, que incluso puede ser un glifo, pues porque tiene las patas de una manera y la cabeza de otra. Es un ser fantástico, mitológico también en algunas ocasiones, pues para reflejar su fuerza y su fiereza, ¿no? La capacidad de poder que tiene ese emblema. También es verdad que los emblemas tenían muchísimo que ver, muchísima relación con lo que están contando en cada región. Es decir, podemos ver que incluso escudos que aparecen asociados a caballeros, a anillo, a la carta árbol, a la carta zorro o serpiente, aparecen emblemas representativos de esa región y de esa zona. Pues una región es más maderera, el árbol que va a poner es el emblema de su región. Pues puede ser un roble, puede ser una encina, puede ser lo que sea, ¿de acuerdo? Y eso no quiere decir que otro árbol de otra especie en otra región sea menos interesante para hacer una lectura o para desarrollar un juego oracular. Hay que tener también eso en cuenta. Lo que os quería decir con este vídeo de hoy es que no nos tenemos que quedar con que lo que hoy nos ha llegado como Lenormand parte del juego de la esperanza, porque todo sirve de fuente a todo. Es decir, que encontramos significados de los pozos del café muy similares a lo que hoy son muchas cartas de Lenormand, sí. De pozos del café hay más significados, por lo tanto hay cartas de Lenormand que no están representadas con esa simbología de lo que pueda aparecer en los pozos, ¿no? Pero que hay otras muchas más cosas, que no solamente el juego de la esperanza, que hay tablillas muy anteriores, cuadernillos, en los que se les asocia una imagen y abajo un texto, en los que la función de ese texto tiene mucha relación con el palo que se elige
y el número que se añade. Pero eso no quiere decir que con ese palo y ese número de esas tarjetas o de esos mensajes o de esos mensajes del día, por llamarlo de alguna manera, formen parte de un juego de cartomancia. Que a su vez puede haber juegos de cartomancia alemana que en ese palo quiera decir eso u otra cosa, perfectamente. Nosotros no lo hemos encontrado, porque no lo hemos buscado así. Lo que buscamos son referencias anteriores a lo que es el juego de la esperanza, que las hemos encontrado. Ya os lo comentábamos en lo que os he dicho, el vídeo este, en el que es un juego de suertes, pero cuando miras el año te sorprendes. Siglo XIV, siglo XV. Y ya hay datos anteriores en el 1300, con otras nomenclaturas, con otras historias, pero que al final se asignan símbolos, como pueden ser los corazones, las campanas, o un ajo de roble en lugar de una bellota, a unos significados concretos. Pero, lo que os digo, eso se añade a un contenido que se quiere transmitir, un mensaje, pero no forma parte de un compendio de un juego de cartomancia para decir que el 6 de hojas, el 6 corresponde a tal cosa y luego en función de cada palo dirá tal cual, como sí que ocurre con la francesa, ¿no? Dependiendo del método que cojáis. Las figuras tampoco corresponden a lo que entendemos por cartomancia francesa, que es lo que más nos ha llegado, y por eso siempre tendemos a asimilar eso con otras cosas y a equipararlo cuando no es igual, muy por contra es muy distinto, con lo que son las figuras. Es decir, las figuras en la baraja alemana, al margen de la cartomancia alemana, quiere decir otras muchas cosas. Y lo que yo recomiendo, pues porque es lo que hemos ido descubriendo y pues bueno, descubres una cosa, pero al final tienes que ir puliendo eso, viendo si ese contenido realmente se repite o si va modificándose o si en otras regiones hay un significado parecido para esa carta. Nos hemos dado cuenta que en algunas cambian el palo y el número. ¿Por qué? Porque a ese palo y el número que le asignan ellos distinto ya le han otorgado previamente una serie de características. Pero al final, cuando te pones a comparar y empiezas a tomar apuntes por todos los lados, es definir lo que ellos van a considerar como su sistema base y a partir de ahí ir añadiendo significados o mensajes para ese día o para ese juego de suertes que os he mencionado de otro vídeo que ya tenemos publicado con anterioridad. ¿A qué viene todo esto? Pues se están comentando por ahí muchas cosas, cada uno, ya sabéis, nosotros dejamos la puerta abierta a lo que se quiera decir y lo que se quiera hacer, pero nosotros, evidentemente, con la base que tenemos, estamos pues para que lo que se vaya transmitiendo sea lo más fiel posible. Que luego cada uno coja el camino que quiera, pues por supuesto, pero por lo menos no desdeñar el conocimiento que sí que es real y sí que está ahí, ¿de acuerdo? No es solo infundado, cogido de aquí y allí. Lenormand no se lee con doble pasada, por decirlo de alguna manera, es decir, no leemos la cartomancia por un lado y luego leemos los emblemas de Lenormand por otro, porque precisamente el inserto, el número y palo, da muchas características que son muy útiles a la hora de interpretar Lenormand. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, lo que nosotros enseñamos tanto en el curso inicial como en el avanzado es precisamente eso, el contenido que alberga cada carta y cómo influye en cartas anteriores y posteriores. No se hacen dos pasadas, no se lee primero cartomancia y luego se ve el emblema, no, porque van íntimamente ligados, si no, no tendría sentido. Dejamos simplemente el dibujo y nos vale igual. Y luego cogemos otra baraja, cualquiera, me da igual, baraja española, francesa, alemana, lo mismo me da, y haciendo una lectura combinada paralela. No es eso, se trata de entender qué le aporta el número y el palo, es decir, el inserto, al propio sistema de Lenormand. ¿Por qué? Porque de ahí viene. ¿Que es verdad que lo encontramos en los pozos del café? Sí, pero si cogéis libros de letanías o cogéis libros de salmos o incluso los primeros libros en los que aparentemente querían interpretar pues pequeños estados de conciencia alterados o los primeros sueños, antes de Freud, os estoy hablando, o sea que esto es muy, muy, muy anterior. Vamos a ver que hay muchas asociaciones que corresponden perfectamente y que puede que nos dé lo mismo
que lo hubieran llamado 9 de corazones o 7 de corazones o J de corazones o el Unter o el Over, en el caso del alemán, ¿no? Pero ellos han definido ese significado a ese inserto. Por lo tanto, nosotros desde aquí os transmitimos. Si queréis leer Lenormand desde su origen y sacando toda su esencia, no caigáis en el error de hacer lecturas combinadas, de primero hago una pasada con la cartomancia y luego leo el emblema. Porque lo que estáis leyendo son dos sistemas. Y no se trata de eso. Se trata de que a lo que nos ha llegado de esas palabras clave o conceptos básicos de los emblemas de Lenormand, le añadamos muchísimo significado y mucho contenido y también mucha riqueza, porque hay que tener en cuenta una serie de cosas. Pensamos que ahora estamos más avanzados y más evolucionados que hace 5 siglos. En algunas cosas sí, pero hemos perdido la capacidad de analizar las cosas en toda su extensión y nos gusta quedarnos con poquito, porque pensamos que ahí concentrado está todo. La esencia de las cosas hay que saber, conocer, analizar bien todo el contenido y luego ya vosotros os resumís lo que queráis. Pero el quedarnos con migajas cuando hay tanto contenido, a nosotros en 78 puertas nos parece una pena. Por eso desde aquí el motivo de este vídeo es eso, el juego de la esperanza. El Lenormand no nace ahí, ni siquiera nace en el 1846, cuando ya estaba el juego de la esperanza. Ni siquiera es un mazo nuevo, cuando Hetchel lo define en el año 1799. Esto tiene una tradición anterior y cuanto más lo estudiáis, si es que os queréis meter en esto, más os vais a ir dando cuenta de la importancia que tiene todo lo anterior para las cosas que nos han llegado hoy tal cual nos han llegado. Es decir, nada nace por generación espontánea y por supuesto los manuales que vamos encontrando después, las descripciones que se hacen de cómo leer, de si leemos con distancia, si leemos con casas, son cosas posteriores, que cada uno aplicará o no. Yo ahí no entro. Lo que sí que os digo es las raíces de los sistemas. Si os gusta mucho un sistema, si os apasiona, como es mi caso, os invito a que conozcáis las cosas desde su origen. ¿Que luego le queréis aplicar otras cosas? Vosotros veréis, pero conoced las cosas en su esencia y luego a partir de ahí ir desarrollándolo. Lo que no está bien es meter conceptos erróneos pues, precisamente para facilitar la tarea, porque es más cómodo pensar menos y reflexionar menos y aplicar 4 trucos básicos y a partir de ahí pensar que con eso lo tenemos resuelto. Y de verdad esto no es magia ni es cocina, es decir, no es con 1 litro de leche y 2 de maicena hago croquetas, no. Esto no se mide así. Hay que entender y hay que reflexionar sobre el contenido que hay dentro y sobre todo para entenderlo, disfrutarlo y que vuestra lectura realmente tengan la claridad que os van a pedir las personas que os consulten. Necesitáis conocer la herramienta con la que estáis trabajando, no desde lo que en principio sea más rápido y más cómodo. Sí, va, tiene una herencia, o sea, ha cogido una herencia de los pozos, ha cogido una herencia de un juego de un tablero, sí, tiene aquí unos dibujitos. Bueno, es que esos dibujitos y la interpretación de ese inserto, cómo influye en el emblema y en el resto de la lectura, es lo que va a marcar la diferencia entre que leas Lenormand como cualquiera o leas Lenormand como una persona consciente y realmente con un conocimiento profundo y serio. A partir de ahí, pues lo que os digo, la puerta abierta a todo lo que queráis abrir y incorporar en vuestra vida. Pero que sepáis que Lenormand en estas 36 cartas tiene muchísimo contenido y que, bueno, pues nosotros si queréis lo ponemos a vuestra disposición. Que hay personas que leen simplemente el emblema, vale, pues ya está. A nosotros nos parece todo bien, pero que de ahí a decir que es que luego se van inventando cosas y se van añadiendo conceptos de que esto también vale y como se está viendo por ahí, ¿no? Esta es la mejor carta de Lenormand y resulta que la ves asociada a un emblema que nada tiene que ver. Cuando no hay cartas buenas ni malas, sobre todo porque se lee en combinación, pues es un poco contradictorio. Desde aquí es lo que os queríamos decir. Lenormand no nace en una fecha concreta, sino que bebe de unas fuentes mucho más antiguas y mucho más interesantes desde nuestro punto de vista. A partir de ahí, ¿que queréis simplificar? Hacedlo, pero sed conscientes que simplificáis. Si os cogéis esto, simplificar esto, os vais a quedar con esto.
Si en cambio tenéis un contenido mucho más vasto y más extenso, cuando simplifiquéis, vuestra reducción de ese caldo va a ser mucho más rica y mucho más interesante pues, a la hora de generar conversaciones en las lecturas y dar los mensajes a las personas que os consulten o a vosotros mismos. Pues hasta aquí, nada más contaros esto. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y en vuestra mano está querer saber o simplificar. Elegid el camino. Muchas gracias y hasta otro día.